Bienvenidos chicos a este su podcast de Orlando Comics, su podcast de cómics de Chile para el mundo. Aquí estamos de nuevo un domingo en la mañana, muy temprano. Con nosotros está nuestro querido Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo La cara de alegría de Fernando, buena, súper maravillosa. También, como podrían escuchar, está Vicente. ¿Cómo estáis, Vicente? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que haya sido una buena semana, espero que sea un nuevo inicio de semana. Bueno, estamos grabando día domingo porque mi señora y mi hijo, bueno, estuvieron enfermos. Fue esa la razón, así que pido disculpas, pero estamos grabando, bueno, y van a escucharlo mañana igual, así que todo ok. Para el justo no hay descanso, como decíamos ayer. Claro. Y mi nombre es Rodrigo, y como decíamos, este es su podcast Orlando Comics, que en nuestro capítulo de cierre de nuestro mes de Batman, vamos a hablar de una historia que a nosotros nos gusta mucho, que es muy entretenida, y vamos a comentar por qué, que se llama Justicia Ciega de Batman. Justicia Ciega. Que es una de esas pequeñas joyitas que pasan de repente por debajo del radar de los lectores. Es una de las mejores historias de Batman de su momento, y está escrita por el guionista de la primera película de Batman oficial. Ojo, la película Batman 66, la serie, tuvo una película para cine que era un capítulo de larga duración de la serie. Así es. No es que fuese oficialmente una película, aunque cambian a la actriz que hace de Catwoman, que es la Lee Mary Withers. Por la otra, sí. Por la Julie Newman. No, Julie Newman por Lee Mary Withers, claro. Sí. La que era como más elegante versus la que era más agresiva. Es muy buena. La que era más sexualmente abierta. Por eso. Bueno, eso vamos a hablar más adelante en el capítulo del día de hoy, para cerrar nuestro mes de Batman, que ya le hemos dado, o sea. Y nada, como siempre vamos a empezar con las noticias. Fernando, ¿qué noticias tenemos para empezar? Bueno, vamos a partir con una noticia justamente de Batman. Bueno, resulta que en septiembre se va a publicar Batman El Mundo, que es un proyecto internacional que va a convocar autores de diferentes nacionalidades para presentar sus diferentes visiones de Batman, pero dentro de sus países. O sea, cómo adaptar el concepto de Batman en sus países de origen. Estamos hablando de gente que va a estar autores franceses, españoles, italianos, alemanes, checos. Polacos, turcos, mexicanos, coreanos, chinos, rusos y japoneses y brasileños. Wow, o sea, de verdad muy cosmopolita. Por eso van a tirar a Batman dentro del contexto de sus países. ¿Cómo adaptar al personaje? Y ese es el gran desafío. Y por ejemplo en España tenemos a Paco Roca, que va a estar encargado de tanto Paco Roca, weón. Justamente. Y Víctor Santos, si no me equivoco, el guionista. No, Paco Roca, guionista, dibujante completo de la historia. Perfecto. Y el resto, bueno, son todos autores probablemente que no conozcamos de Rusia, de China. Yo me puse a revisar varios, weón, y hay autores maravillosos. No, pero por ejemplo, en Corea tenemos a Kim Jung-gi, que es un ilustrador que es famosísimo, que va a estar dentro. No, ese lo cacho. De Rusia, el que me dé en el comentario es un nombre de un artista ruso actual, le doy un no premio, porque no conozco ni uno. Mira, la ilustradora se llama Natalia Saidova. La rusa. Así que rusa, chicos, Natalia Saidova, búsquenla, weón, está en su Instagram, de hecho. Y por ejemplo en Brasil va a estar el ilustrador que es Pedro Mauro, que tuve la oportunidad de conocerlo las veces que fue a Brasil. Este caballero está enfocado fundamentalmente su trabajo en la editorial Bonelli, dedicado a todo lo que es western o a todo lo que es Tex Wiley, Nathan Never, y creo que hay otro personaje más que tocó. Él no ha dibujado Dylan Dog, pero Tex Wiley sí. Así que, o sea, la agrupación de artistas que va a estar metido en la cuestión es tremendo. Va a ser un manso libro de 184 páginas que va a ser publicado dentro de septiembre. Así para que, el Batman Day. Justamente. 14 de septiembre, por lo que tengo entendido. Así que prepárense, atentos a su tienda amiga, donde podrán conseguirlo, asumo, en una edición SC. En inglés y en SC. De hecho, ojo, SC ya anunció de que ellos lo iban a tratar de sacar en paralelo, así como habían sacado el ¿cómo se llama? El Batman Fortnite. Batman Fortnite en España se está sacando en paralelo a la miniserie que se está sacando en Estados Unidos.
Y nada, esperemos que sea un tremendo aporte, que sea una iniciativa que se repita y que en algún momento volvamos a tener una versión chilena de las aventuras de Batman, porque nosotros ya la teníamos. Sí. Pero Chile se adelantó en este caso, y recuerden, fue publicada, se llamaba Los Apócrifos del Caballero Oscuro. Claro. Que algunas historias son una mierda, digámoslo, seamos honestos. Hay una historia que... Una batimierda. La batimierda. Y otras, weón, son bien interesantes. De hecho, las de Cobal, weón, que el guión también es de Cobal, la encontré muy buena. Muy interesante con respecto a cómo se plantea Batman detrás de todo esto. Bueno, como sea, a mí me parece que es un concepto y una idea súper interesante, súper interesante. Ojalá le vaya bien, que lo más seguro es que sí, finalmente Batman, o sea, la tendrían que fregar mucho como para que esto saliera mal, tendrían que hacerlo realmente muy mal. Y nada, pues ahí vamos viendo. Te estamos mirando. Sí, eso pasa. El bueno, mundo, pero ¿cómo, insisto, cómo para mí, weón, fue la decepción más grande de mi vida, pues, weón, leer esos números de la Rijama. Y yo soy fanático de Batman. ¿Cómo va el dicho? ¿El camino al infierno está lleno de buenas intenciones? ¿Está plagado de buenas intenciones? ¿Una cosa así? Bueno, eso pasa. Sí, claramente, weón, está plagado de buenas intenciones. Mira, mientras no se lo entreguen a Rob Liefeld, está todo bien, weón. Así que no, vaya a seguir. lo mismo. Ya, bueno. No, si no se lo van a pasar, weón. Así que no, ya. Ellos miraron hacia el frente y dijeron, esta weá está mal, cuando vieron cómo dibujaba el Capitán América. Y ahí dijeron, ni cagando. Ni cagando, nunca. Pero Liefeld se mandó una historia de Snake Eyes y... Sí, pues, weón, no, oye, y está la cagada. La historia, weón, como guión es la raja, porque es lo que esperas de un cómics de G.I. Joe. Violencia, sangre, weón, pelea y ninja. Weón, nada más. Que ustedes no estáis esperando más que eso. Y funciona perfecto. Pero si Liefeld como guionista no es un mal guionista. La gente, weón, no entiende eso. El tipo como guionista tiene buenas ideas, de repente es simpático incluso, y mal no lo vaya a pasar leyéndote sus cómics. El tema es cuando dibuja, weón. En el momento en que se pone a dibujar, weón, te deja la caga. Bueno, ahí vamos a ver cómo transcurre esta situación. Ya. Mira, el ejemplo más claro, Deathstroke de los Nuevos 52 no es malo. Las historias que escribió Liefeld al principio, que son los primeros 20, 30 números, weón, no son malas. Están bastante bien logradas y es como típico de ese tipo de cómics nomás. Bueno, ¿otra noticia, Fernando? Por favor. Sí, dos noticias de Marvel. Al principio de la semana tuvimos el teaser trailer de Los Eternos. Sí. Que es como que ya. Con una tela enchulada. Sí. Aclaremos, porque Angelina Jolie estaba como estiradita, como que nunca hubiese pasado nada por su yo. No creo que se haya hecho algo en la cara, pero da más la impresión que los trataron de rejuvenecer digitalmente a todos los actores. Ojo, no, sé. No fue solo a ella. No sé. Bueno, pero el tráiler fue, no sé, fue un teaser. Los teasers no dicen mucho. Ese teaser trailer no dice nada, pero... o sea, a mí me dijo un par de weas, ¿cachai? Que me parecen curiosas. ¿Qué decía Fernando? No, que lo que conversamos la semana, yo creo que va a ser cine de autor. Ojalá que sea comercial, no por complicar el escenario, pero hay un gran desafío acá porque con esto es parte de la fase 4 de películas de Marvel. De hecho, la base de fase 4 es el inicio. Y aquí tienen que presentarte por lo menos un par de personajes que van a ser los atractivos. Y de hecho, ese peso lo lleva, no me acuerdo cómo se llama la actriz de Cersei, pero lo estaría llevando Cersei y el Caballero Negro. Yeah. Así que Kit Harington debiese ser uno de los personajes más interesantes dentro de la película, pero como es el Caballero Negro y no es uno de los Eternos, no lo van a mostrar al tiro. Solamente mostraron un par de escenas con él, weón, que tampoco sale con el traje. Bueno, no sé. Dentro de todo igual sigue siendo una... ¿Cómo se llama esto? Una apuesta. Porque los Eternos no es como que digamos que el grupo superheroico más conocido de ninguna compañía. Para nada. De
Debe ser di- el nicho más grande que tenía Jack Kirby en Marvel, weón. sí, pero dicho lo anterior, ya con Guardianes de la Galaxia le pegaron el palo usando un equipo que no valía nada, porque Guardianes de la Galaxia no valía nada en su momento. Así que no sé, hay que darle el beneficio de la duda. Es un teaser trailer, no dicen nada más que eso. Los teaser trailers son como simplemente para generar expectación, el llamado hype. Nada más, eso es todo. Así que Pero, vamos. ¿sabes cuál es la diferencia, Rodrigo? Que en el caso de Guardianes de la Galaxia tú tenías, weón, exactamente 6 años de muy buenas historias, muy bien narradas, que habían sido hechas por los guionistas sin intervención de Marvel. Ujú. Porque gracias a esos Guardianes de la Galaxia que tú ves ahí, más allá de lo humorístico que sea, más allá de lo que te puedan estar dando como personajes, está el hecho de que están basados en los de Dan Abner, Albert Laning y Kay Giffen. Ujú. La dinámica de los personajes, cómo están desarrollados, cómo están presentados, es esa. Bueno, Y aquí en el caso de los Eternos, hubo una serie hace poco, hay una serie hace poco. La serie es bastante fiel a los conceptos de Kirby. Y ahí está el problema. Los Eternos nunca fue hecho para ser parte del universo Marvel. Los Eternos eran una serie que él estaba sacando aparte y que Marvel decidió publicarle porque no querían que se fuera. La segunda vez que se fue. Y él empezó a escribir Los Eternos y Los Eternos era una historia totalmente fuera de la continuidad de Marvel hasta que cuando se va y deja la historia inconclusa, el cierre de la historia, deciden contar el final en ¿cómo se llama? En Thor. Y ahí te revelan que estos jóvenes vivían en la Tierra precisamente donde vivían los personajes de Marvel y que todo se da por ahí. bueno. Pero el concepto de los celestiales, el concepto de los eternos y de los desviantes era algo fuera de la continuidad. Bueno, ahora habrá que ver cómo resulta la película cuando esté terminada. Así que por ahora, como dijimos, es un teaser trailer, está bien, no hay nada más. Además que el ejemplo, weón, del chistecito del final del tráiler, weón, como que te hace ruido, así como, ¿para qué, weón? Era innecesario. Sí, bueno. Fernando, otra noticia, por favor. Sí, siguiendo con Marvel, Uh-huh. tenemos a Aaron Taylor Johnson Ya. como Kraven el Cazador. El cazador. Al final de cuentas, se develó, Fernando, sácame una duda, ¿se develó que va a ser una película en solitario de Kraven? Así es. Wow, ¿por sí. qué? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué raro? Va a haber una de Morbius, que es por eso. verdad, y una de Venom. Ya, pues, Y una sí, de pero Kraven el porque- Cazador. Porque Pero- la pero- verdad es que Sony quiere su propio Spider-Verse. Spider-Verse. Pero pregunta, esto yo, como le he dicho más de una vez, yo soy muy ignorante en el universo Marvel. ¿Kraven ha tenido título propio alguna vez? Get Craven fue una miniserie Sí. y algunas historias se contaron entre medio de los Amazing Spider-Man, Ya. pero eran historias como complementarias Complementario de cortitas. la historia. Lo que pasa es que Ya. te da a entender de que estos weones van a ir por el lado de lo que se intentó hacer con el hijo ilegítimo de Craven. Craven tiene varios hijos Ujú. dentro de la trama del Hombre Araña. Y tiene una hija, de hecho. Ya. Nosotros hemos hablado de ella, lo conversamos en el podcast, de hecho, incluso en Ujú. un que estamos Sí. leyendo, yo hablé Sí, de cuando la hablamos- primera cacería de Craven. Exactamente. Y el personaje que estaría siendo está basado en Alyosha Kravinov, que Ujú. sería el hijo. Va a Ujú. ser Sergei Kravinov, ojo. Va a ser el personaje que uno conoce. Ujú. Es ese Kraven. Pero se están agarrando de eso para contártelo como un antihéroe, weón. ¿Cachai? No sé. Habrá que ver. Esta Cuando también debió es- haber sido el villano, weón, de esta película, weón. O No sé, el pero- antagonista de la tercera Spider-Man. Pero, weón. a ver, dándole beneficio de la duda a Sony. Darle una película para contexto a un villano es algo que no hemos visto. Ya, como contexto a solamente el villano. Muchos me dirán, oye, está el Joker. Sí, pero el Joker es otra cosa. Yo creo que es una. El Joker es el Eh, Joker, weón. Claro, y Batman, es weón. una, y es el una historia del universo. Joker que no pretende estar unificada a nada. ¿Ya? En cambio, démosle. O sea, a ver, Marvel se tomó, qué sé yo, 5 años para establecer su universo. Démosle ventaja a Sony de que lo intente. No sé, habrá que ver cómo resulta Yo creo- el concepto. Me parece creo interesante que- como que- concepto. Si va a funcionar Ujú. o no es otra cosa. Insisto, yo creo que todo esto va a depender de cómo le vaya a Morbius el vampiro. Está claro. De cómo Claro. funcione Morbius. Morbius es un antihéroe dentro del universo Marvel. Entonces, No, y no solamente Eh, un antihéroe del universo Marvel, sino que además es un antihéroe poco conocido del universo Marvel, porque por último, con Venom tú puedes decir lo mismo, es un antihéroe, pero Venom te suena.
está ahí dando vuelta. Para Morbius tú no, tenés pues, que... todo lo asocian a un villano dentro del universo Sí, de Spider-Man. hay que conocer un poquito más de la historia del... O sea, para Mm. empezar, no es tan conocido porque no es un personaje tan recurrente en las historias Marvel. No tiene tantos títulos dando vuelta. Tampoco ha sido un personaje especialmente exitoso. Venom no, por ejemplo, Venom ha sido un personaje muy exitoso dentro de su contexto. Es que sabes que también tiene que ver con ganarle el quien vive al uso de los personajes de la Eso es franquicia. cierto, eso es cierto. Marvel anunció un Hijos de la Medianoche, pues, weón, y resulta de que uno de los cómics que se asociaba al sello Hijos de la Medianoche, Ujú. que se me olvidó decir el otro día, había un sello en esa época. Sí, sí, sí. Mucha gente no cacha, pero en ese tiempo ellos decidieron de separar, principios de los 90, las series como por franquicias, ¿cachai? Marcadas por un sello. Estaba Y dentro, el Over dentro- the Age, fue el relanzamiento de una parte. y dentro de un contexto, o sea, todos los que como que pudieran reunirse bajo un concepto, lo iban a poner Claro. en un Y sello. estaban The Midnight Suns. Ujú. The Midnight Suns son los hijos de la medianoche. No era solamente un título, sino que también era el sello donde se publicaban los cómics de estos otros personajes. Y entre Claro. eso estaba el cómics de Morbius. Morbius comenzó a salir a finales de los 80, principios de los 90, ¿no, Fernando? Sí. Fue un cómics por ahí. como de 20 números, 25 números, si no, no fue mucho. Y después el personaje volvió al universo del Hombre Araña. Y después se han hecho algunos intentos de relanzarlo todo hasta lo que estamos ahora, pues si Morbius está saliendo como serie. Es un personaje interesante, atractivo, pero en el fondo, ¿cachai? Te queda como esa sensación de que estamos tratando de llenar un poquito el espacio. Sí. Y en el caso con Sergei Kravinov, con Kraven el Cazador, están tratando de hacer crecer un poco la franquicia Ujú. a título de, quién sabe, es franquicia, están creando un universo. Cierto. Bueno, es que Sí, lo que te se digo... nos fue Rodrigo en este momento. No, yo Sí, estoy... se nos fue no, Rodrigo. Sí, no, desapareció Rodrigo un eh, momento. No sé si estamos chicos, grabando, pero vamos a hacer chicos, como que sí. estamos siguiendo Sí, Por supuesto, grabando. por supuesto. ¿Ya? Sí, efectivamente, yo creo que va para allá la línea, Vicente. Sony se quiere asegurar, yo creo que en preparación para los 6 siniestros. Ujú. ¿Cachai? Pues si ya tiene al buitre que aparece enlazado de cierta manera en un cameo en la película de Morbius, Ujú. ya Es que- tenemos a Venom, tenemos a Carnage, faltaría el Doctor Octopus, que probablemente sea rebote de la película de Spider-Man. Es que ese es el punto, mira, dentro de lo que yo pude leer, dentro de la información y lo que se manejaba, y que en efecto el buen, ¿cómo se llama? Hasta ahora ha acertado en varias cosas, el tipo que me mandó la información. Ujú. Sería, todos sabemos, ya es ¿cómo se llama? Otto Octavius sería Alfred Molina. Así es, ya Alfred Y Molina. si es Alfred Molina, existe la posibilidad de que el Norman Osborn que salga sea el Norman Osborn que este muchacho también me mandó información. Y tiene sentido porque lo han visto en las grabaciones, lo han visto como dando vueltas por ahí y él se ha mantenido bien al margen de dar información sobre esto, que Willem Dafoe. No, de hecho, hoy día estaba leyendo en una portal que se supone que el villano principal Es Willem Dafoe. William Dafoe, Eh, pero a la vez el título Far Away from Home no se tiene que ver refiere a la Spider-Man, sino que se refiere a los villanos que van a caer en un universo que no es el suyo y no pueden volver a casa. exactamente. Ujú. Y parece que es Willem Dafoe, ¿cachai? Y él está conectado, pero que comienza con la primera interconexión que hicieron con este universo, que era Far From Home, lejos Ujú. de casa, ya que se iba a revelar que Misterio en realidad, weón, también sigue vivo. Si esa era la gracia que tenía la historia, o que por lo menos Misterio estuvo trabajando bajo las órdenes de otra persona. Sí. Y Bueno. te dan a entender de que era precisamente este muchacho, Willem Dafoe, que es el Duende Verde. Bueno, ¿me ven ahora? Así. Sí, ahora te Ya, vemos, perfecto. Rodrigo, si seguimos grabando. Si Sí, no se preocupe, no se quedó. preocupe. Yo no los perdí en Ringer, pero sí los perdí en Meet, no sé por qué. Meet tuvo un reset. Una bajada. Sí, no sé, fue solamente Meet. Bueno, entonces eso. Ya dijeron todo lo que tenían que decir los chicos. ¿Otra noticia, Fernando? Sí, por supuesto, creo que con la noticia que ha dado más jugo esta semana
tiene que ver puntualmente con la revelación del casting para la serie de Sandman, de nuestro querido título de Sandman de Vértigo, que fue Creación de realizado Neil Gaiman. Neil Gaiman para Sí. en este momento la adaptación para Netflix. Lamentablemente, como es habitual en el mundo del ciberespacio y de los fan extremos, nos faltó la crítica particularmente al casting de dos de los personajes de la serie, dos de los hermanos eternos de Sueño, que es Muerte y Desespero. Y Así que Deseo, le doy la pauta Deseo, a mi Deseo, perdón, Deseo. Deseo, y le doy la pauta a mis colegas para que A se ver. explayen. Voy a empezar Rodrigo, yo. parte tú porque Voy a yo empezar después yo. A ver. voy a cerrar esta web. Voy a tratar de hacer esto sin enojarme. Yo manejo el Instagram de Brando Comics y sé que hay más de uno de nuestros seguidores que ha hecho comentarios reclamando en cosas como DC era tan fácil y me decepcionaste, o por qué la inclusión forzada, o por qué le hacen esto a la raza. A ver, voy a tratar de, en serio, estoy tratando de ser lo menos ofensivo posible. No me quiero ir por ironía, pero sí te puedo decir a ti, querido auditor, esto lo digo muy en serio, con todo el cariño del mundo. Si tú crees que ha habido un cambio de raza en la raza de Muerte, no has entendido absolutamente nada de lo que ha escrito Neil Gaiman en su historia. Los Eternos de Sandman son representaciones antropomórficas de ciertas situaciones o condiciones en la vida que Neil Gaiman usó para su relato. En específico, el caso de Muerte lo recoge directamente de Terry Pratchett. Esta es una cuestión que ya me puse a investigar en su momento, y esto es así. Sí. El primero en establecer el concepto de la representación antropomórfica de la muerte fue Terry Pratchett, que era un amigo, muy buen amigo de Neil Gaiman, y que fue quien en Fue una su entrevista que Gaiman le hace a Pratchett, Gaiman se da cuenta que lo que él quiere hacer es escribir como lo hace Pratchett. Y parte de ahí la primera unión con ellos. El primer libro que escribe Neil Gaiman es Buenos Presagios, de lo que ya hemos comentado más de una vez. Y de ahí saca el concepto de la representación antropomórfica de la muerte. En el universo de Terry Pratchett, la muerte escoge representarse a sí misma como un hombre alto, de calavera, con una guadaña. En algunos casos, cuando se fue de vacaciones, en una historia que hay por ahí, se crea una segunda muerte que usa una corona que a la muerte original le parece increíblemente ofensiva. Y también aparece la muerte de las ratas, porque un pedacito de la muerte del universo de Neil Gaiman, de Terry Pratchett, decide que las ratas necesitan tener una muerte digna, a pesar de todo. De ahí aparece el concepto de la representación antropomórfica de la muerte. La muerte es un concepto meta en la historia de Neil Gaiman. No tiene raza. Se representa a sí misma de cierta forma y tú la ves de cierta forma. Para Gaiman fue casi una broma cuando le preguntan, ¿por qué es así? Bueno, porque la muerte puede elegir representarse como una chica inglesa medio gótica de los 80. ¿Por qué? Porque quiere y porque puede. Si tú crees que eso es así y por lo tanto no puede haber un cambio de raza en la muerte, bueno, déjame decirte que entonces probablemente los fanáticos de Conoce a Joe Black te tendrían que decir, no, la muerte tiene que ser un tipo alto, rubio y blanco porque la hizo Brad Pitt. No, pues viejo, no es eso, es un concepto. O un hombre calvo, alto, de manos largas, weón, porque es así la representación de la muerte en el séptimo sello. Tal cual. Indistintamente, weón, es un concepto. Y claro, por décadas, vamos a hablar de nuestra cultura, de la cultura occidental moderna, se ha representado de distintas formas y han sido distintos los actores, actrices de razas distintas, diversas etnias, weón, representando la muerte. La muerte es un concepto, es como el concepto de Dios. Weón, Morgan Freeman, y de verdad, honestamente, ustedes me preguntan si yo consideraría que cómo debiese ser el Dios cristiano. Yo, weón, de verdad pienso que es Morgan Freeman. Prefiero, weón, que sea Morgan Freeman, ¿cachai? Y si se me aparece, ojalá que tenga el look de Morgan Freeman. O Helen Mirren. O también de hasta Alanis Morissette ha sido Dios, weón. Sí. Alanis Morissette. Y el humorista, el George Burns. También. Que era un viejito, weón, enano de ojos oscuros, weón, que salía con lente, weón, y fumaba puros, weón, ¿cachai? Y él hace de Dios también. O sea, chicos, son conceptos. Son ideas. Lo que dice Rodrigo, weón, es total y absolutamente real. Son conceptos, no tienen forma definida.
Cuando alguien, yo leía un comentario de una chica que decía, no, es que la muerte era Cinnamon Hadley. Weón, honestamente, ella tiene 20 años y honestamente no creo, weón, que hubiese sabido quién era Cinnamon Hadley, weón, hasta hace 2 semanas atrás o 3 años atrás, weón, cuando falleció Cinnamon Hadley. ¿Ah? Y no es por, no sé, no es de ser pesado, weón. Pero todos sabían, la historia que todos sabíamos en este lado, hasta antes de la internet, era que era una amiga, weón, de Neil Gaiman con Mark Dreamberg. Así es. Y que de hecho era amiga personal de Mark Dreamberg primero, antes de conocer a Neil Gaiman. La muerte nunca se concibió así hasta que Dreamberg se la dibuja y le dice, ¿sabes qué, viejo? A mí me Conócela, parece ella es mi amiga y era una chica dulce, divertida. muy divertida, de un carácter muy afable. Por eso es que él la convierte en la muerte. Sí. ¿Ah? Si se van a poner a investigar y a dar opiniones, porque otro dijo que era la Tori Amos, weón. Bueno, resulta que no, weón. Tori Amos es la inspiración al personaje de Delirio. Así es. Y de hecho, Entonces, pega muy bien. Pega muy bien. chicos, Pero, de verdad, weón, ¿qué nos pasa? a ver, Sandman cosas. es la obra más progresista que existe en la historia de los cómics, weón. Absolutamente. O sea, a ver, para los que no sepan, existe algo que se llama el concepto de metalenguaje, que es el lenguaje que va implícito cuando uno describe o escribe algo. En el caso de la obra de Sandman, yo te diría que es una de las obras más meta de todas las que hemos conocido, porque todos los personajes que aparecen ahí tienen una subtrama o una sobreinterpretación o una subinterpretación en el sentido que va por debajo o va por encima. Todos. No hay personajes planos. Si tú crees que entendiste Sandman y que por eso entiendes que los personajes de Sandman son personajes de una u otra raza determinada, créeme, no has entendido Sandman. Y lo que corresponde es que pesques toda tu colección de Sandman y te la pongas a leer de nuevo. Porque eso es lo que realmente pasa. Sandman no es una obra definitoria. A ver, para los chicos que no han leído Sandman, pero han visto Evangelion, ya que salió en Netflix, Evangelion tiene una interpretación para cada una de las personas que lo vio, ¿cierto? Pasa lo mismo con Sandman. Hemos hecho capítulos de Sandman. De hecho, el capítulo del año pasado quedó hermoso, ¿ya? Gracias a nuestro amigo Edwin pudimos hacer un capítulo magnífico en donde develamos probablemente las primeras 3 capas encima de cada una de las historias que tocamos ahí. Y que ustedes crean que por haber leído Sandman entienden de que los personajes tienen una raza definitoria. No, porque de hecho cada vez que un autor cambió, o sea, cada vez que un autor gráfico dentro de la obra de Sandman se cambió la representación de lo que tenían ahí. Sí, muerte se mantuvo hasta cierto punto dentro de ciertos estándares, pero a veces eran más altos, a veces eran más flacos, a veces eran más gordos, a veces eran más chinos, a veces eran más gringos. Cada autor lo hizo como quiso. Whiteley tiene una muy linda compilación ahí de algunas de sus representaciones de los Eternos y no se parecen a ninguno de los otros Eternos que dibujaron. Exactamente. Oye, pero más fácil. Vamos a la miniserie de muerte. La segunda miniserie, en un momento, cuando se enfrentan a ella, hay un guardaespaldas afro-inglés. Claro. No, afroamericano que está cuidando a una músico, a Foxtrot. Y le dice, tú no puedes ser la muerte. La muerte es ajena. La muerte es una calavera, es el final de todo. Y Muerte lo mira, le sonríe y le dice, la muerte puede ser cualquier cosa. Uh-huh. La muerte es como tú lo estás diciendo, pero también puede ser cualquier otra cosa. Uh-huh. Bueno, eso estamos hablando. Eso es no entender a Sandman. Sandman es una obra progresista. Cuando hablan sobre Deseo siempre se plantea de que es un ser no binario. Así es, siempre. Es un ser con ambos sexos, porque Deseo es todo. Es todo en el amor. Él representa ella, porque incluso en algún momento él, se escribe como ella. Sí. Exacto. Se refiere así. De hecho, lo pone antes de que existiera el ella, como se está usando ahora. No sé, el hashtag o tal que como quieran ponerlo, ella. Y lo ponían así en el texto del cómic. Que es un concepto gnóstico, güey. Sí. Y una weá que viene de miles de años. Fernando. Justamente, si ustedes se dan cuenta, en la lista de fotos del casting, está bien claro
él, ella, en casi todos los personajes, o él, esto y aquello. Fíjense, abajito. Sí. Sí, así es. Y lo Que hacen, de hecho y estoy lo hacen poniendo adrede, generalmente she, here, sí, por ejemplo. lo hacen adrede, no es accidente, nada en Sí. Sandman es un accidente en sí mismo. Así que nada, miren, yo les diría, en serio, si tú crees eso, tienes que releer todo Sandman. Si nunca has leído Sandman, entonces deja opinar. Paso 1. Había tema, ¿cachai? Que estaban planteando ahí y es como, weón, no leyeron a Game of You. ¿Leíste Sandman? Y a alguien le preguntaron. De hecho, en redes sociales le dijeron, disculpa, ¿leíste a Game of You, por lo menos? Sí. En un juego de ti te queda bien. Claro Sí. que que esta es la obra probablemente más progresista que se podría haber leído en su momento. Era lo más avanzado, lo más afable, lo más yo creo que sí, heterogéneo Sí. puede haber existido. Sí. ¿Cachai? Y ese es el punto, chicos. O sea, weón, hay tipos que llegaron a molestar a Neil Gaiman, pues, weón. A Neil Gaiman en sus redes sociales, un weón que generalmente es sumamente afable, que en general contesta muy bien a las personas. Los mandó a la mierda. Entonces, ¿qué está pasando? No hemos visto siquiera un capítulo, un puto capítulo, y ya todo el mundo, weón, cree que es más inteligente que el autor de la obra y que debe, weón, decirle al autor de la obra cómo debe presentar sus personajes, weón. Y déjame decirte que si tú crees que eres más inteligente que Neil Gaiman, no tienes perra idea de quién es Neil Gaiman. Porque la capacidad intelectual de ese hombre y el nivel de conocimiento que tiene, me encantaría tenerlo yo. Bueno, como sea, Viejo, afuera... le dan la razón a Alan Moore, weón. Sí. Si ese es el punto. Sí. ¿Saben? Mire, yo voy a contar, porque yo esta historia no la cuento, esto es lo que he conversado con los chicos siempre. Mucha de la gente que me conoce bien y que ha hablado conmigo alguna vez y que me ha preguntado sobre Alan Moore, y porque yo tengo ciertos reparos con Alan Moore, bueno, nacen de esto. Pero también esa historia sirve para graficar exactamente el por qué los autores de repente se molestan. Alan Moore hace 20 años atrás, 25 años atrás, le hicieron una entrevista y le preguntaron que el por qué había decidido no ir más a las convenciones. Porque Alan Moore en los 80 iba a las convenciones. Sí. Y a principios de los 90 iba a las convenciones, hasta que dijo, ¿saben qué? No voy nunca más. Y Alan Moore le dice al periodista que el problema era que cuando él iba a las convenciones, sentía que lo estaban tratando, que por un lado, la gente preguntaba, y era muy afable la gente, se acercaba, le daba las gracias, todo, pero que tras eso existía el subtexto de no comprender lo que él estaba escribiendo. Claro. ¿Y por qué? Porque siempre le preguntaban por la secuela de Watchmen, qué es lo que opinaba de lo que estaba haciendo DC con Superman, que si era importante la broma asesina para ellos, que me parecen preguntas interesantes y están bien dentro de un contexto de una convención, pero llegaba al punto en que 20, 30, 40 veces que te pregunten eso te empieza a desgastar, y pasa que Alan Moore lo dijo, finalmente a mí no me gusta que me traten de idiota, no me gusta que me hagan sentir como un imbécil, como un idiota. Entonces prefiero no ir a las convenciones porque no me gusta tampoco hacerle a la gente lo que a mí no me gusta sentir. Sí. Básicamente les dijo, no quiero contestarle a la gente para que se sientan estúpidos o idiotas, y por lo mismo prefiero mantenerme al margen, no ir a las convenciones, y esto se acaba ahí nomás. Sí. No quiso, porque lamentablemente se están comportando así. No quiso ser sarcástico con la gente, y por eso dejó de ir a las convenciones, porque llegó un punto en donde Moore se saturó de la gente, de que la gente viniera y se tratara de ser los ingeniositos con él, que es muy fácil, o sea, chicos, eso pasa mucho en las convenciones, siempre pasa. Y nada, bueno, miren, cerrando el tema, sin ánimo de ofender a nadie, en serio, lean la obra de Gaiman antes de opinar, y una vez que la lean sabrán que no pueden opinar. Ese es el tema. Y si alguno de ustedes se quedó con la duda por las menciones que hice de Terry Pratchett, les aconsejo leer 2 libros de la muerte de Terry Pratchett dentro del mundo disco, que son Segador y Mort, que son muy divertidos.
cómo tratar a la muerte ahí es muy divertido. Y es la muerte que permanece en todas las obras de Pratchett a partir. O sea, de hecho, la muerte surge como personaje un poco antes, pero esas son dos historias que hablan de la muerte de Pratchett. Y van a entender de dónde saca el concepto Gaiman, porque sale de ahí. Si no es broma, no estoy tampoco diciendo que Gaiman no tuviera las ideas. No, si la idea las tenía. ¿Ya? Pero bueno, eso es todo. Chicos, nada. Vamos entonces al tema porque no hay más noticias, al menos noticias importantes de esta semana, eso fue todo. El tema de esta semana, como les dijimos, vamos a hablar de esta es una historia muy sabrosilla, porque es una historia que pasa muy por debajo de los radar para el no iniciado en Batman o el mundo DC. Es una historia que ha tenido pocas reediciones también. Es corta entre comillas, porque tampoco que sea tan cortita, son como serán 120, 130 páginas más o menos. No tengo bien claro cuántos son. Números. Sí, son 4 números. Es que Tres. sí, lo que pasa es que claro, lo que pasa es que yo tengo la edición 598 a 600. Claro, lo que pasa es que yo tengo el especial de 68 páginas de 5. Después viene el número 2, que también es un especial de 68 páginas, pero viene con 2 historias extra que no tienen nada que ver con Justicia Ciega. Y después viene el último capítulo de Justicia Ciega, que también es de 5. Pero bueno, se llama Justicia Ciega, como acabo de avisar. Y ya de entrada tiene una historia bien interesante. Los autores son el guion es de Sam Hamm y el dibujo de Dennis Conway. Está entintado por Dick Giordano y Frank Longley. Fue publicado entre marzo y mayo de 1989 en Detective Comics, como bien dijo Fernando. Y porque tiene una historia bien interesante, porque de entrada, porque ya de los autores uno puede decir que la razón por la que Sam Hamm, que es el guionista, guioniza esta historia es porque en ese momento había una huelga de guionistas, que es algo en lo que el cómic se ha aprovechado en más de una ocasión. Cuando hay huelga de guionistas, muchos guionistas de cine y televisión, porque el sindicato de la cultura de sindicato en Estados Unidos es impresionante. Esto es en serio, muy fuerte. Ya hemos hablado más de una vez. A los gringos hay que criticar lo que se los puede criticar, y hay cosas en las que están 10 pasos más adelante que uno. El tema sindical en Estados Unidos es serio, es importante. Más allá de que los propios suscritos al sindicato puedan o no estar de acuerdo cuando el sindicato llama a huelga, cuando el sindicato llama a huelga se cumple y se van a huelga, ¿ya? Y bajo esos conceptos ocurre que lamentablemente los guionistas, o más bien el rubro que se llama huelga en Estados Unidos, no recibe sueldo y tienen que buscar otras salidas. Y curiosamente el mundo del cómic se ha beneficiado más de alguna vez de alguna huelga sindicato de guionistas, porque cuando los sindicatos de guionistas de cine y televisión se van a huelga, no pueden trabajar en cine y televisión, pero sí pueden trabajar, por ejemplo, en teatro, en cómics, y son trabajitos que les permiten seguir viviendo y pagar las cuentas. Y este es uno de los casos. Justamente hubo una huelga de guionistas y Sam Hamm engancha, o sea, no cumple las normas de la huelga. La huelga ya lleva un tiempo y le ofrecen este trabajo y él decide escribir esta historia que está dentro de la serie regular de Detective Comics. Ahora, como lo hemos dicho más de una vez, ya no hacemos lo que hacíamos antes de hablar como del capítulo propiamente tal, sino que yo hago un pequeño abstract de cada capítulo. En la primera historia nos muestran nos muestran al Bruce Wayne que conocemos siempre desde la perspectiva psicológica. Es un tipo que es torturado por el recuerdo de la muerte de sus padres y que esa muerte no lo deja en paz. Y de inmediato se nos establecen ciertos elementos que son los clásicos de Batman. Batman lo que busca es salvar a la gente. Batman lo que busca es que ningún otro niño de 12 años pierda a sus padres, y que para él el dormir, el no poder cumplir ese fin, ya le genera culpa, porque lo que él trata siempre es de evitar de que alguien más sufra lo que él sufrió, y la única forma que él tiene para lograr eso es luchar contra el crimen en la forma que lo hace. Pero también nos muestran al Batman que a mí me gustó, es uno de los mejores, que es el Batman más humano. Es el que le duelen las costillas porque se pegó la noche anterior, es el que usa técnicas de meditación para poder dormir concentrado porque no quiere dormir. Si él pudiera evitar no dormir, lo haría. Es el tipo que tiene una mala vida finalmente a causa de esta obsesión. Se sacrifica por completo. Así es. Bueno, y este Batman es el que se enfrenta originalmente a un nuevo supervillano del cual se desconoce la cara, al que le dicen el rompehuesos eventualmente, que tiene una máquina de sonido que destruye los huesos. De hecho, la historia parte con un cadáver que tienen en la morgue que no tiene huesos, tiene todos los huesos licuados y murió así. Y nada, la investigación de Batman lo lleva a descubrir de que
este tipo trabaja en los puertos, lo detiene y muere. El tipo, este quebrantahuesos, se suicida. Pero a poco andar, vuelve a ocurrir que aparece el quebrantahuesos, que sí, estaba muerto, pero vuelve a aparecer, y vuelve a ocurrir prácticamente lo mismo. Él detiene al quebrantahuesos, al rompehuesos en el muelle, y otra vez muere. Y a su vez hay una subtrama que también tiene mucho que ver con Batman que conocemos, que hay una chica en apuros, una chica en desgracia, y Bruce Wayne, por accidente, entra en la vida de esta mujer que está buscando un hermano que ella nunca conoció porque fueron adoptados por dos familias diferentes y ella no sabía que tenía un hermano. Y esta subtrama también tiene que ver con la historia principal. Pero también nos muestra los dos aspectos de Batman, que es una cosa que a mí me gusta mucho esta historia, que es, te muestran al Batman que lucha contra el crimen pero que es humano, le duelen los huesos, le duelen las articulaciones, duerme mal, y tienes al Bruce Wayne que lamentablemente Batman se come la vida de Bruce Wayne y Bruce Wayne no puede desarrollarse como persona. Eso es más o menos el primer capítulo en términos generales, ¿no, mi estimado Fernando? Opinión al respecto. Así es. Tenemos por un lado según lo que leí un poquitito antes, de mano de lo que hace Sam Hamm, porque Sam Hamm viene de un medio totalmente ajeno y descansa mucho la descripción de su guión en lo que hace Cowan al hacer todo el storytelling, porque si nos fijamos, gran parte de la historia está puesta en viñetas verticales, creo que son 6 o 9 por página. Sí, así Súper bien cuidado Sí. el trabajo. Sí. Y tenemos los aspectos que dices tú. Por un lado, el aspecto humano de Batman, que se come a la vida de Bruce Wayne. Y por el otro lado tenemos un caso policial. Así es. ¿Cachai? Entonces jugáis con las dos cosas. Por el título Detective Comics tenés que hacerlo bien, pensando también que Denny O'Neil le pide a Sam Hamm que escriba este guión, Sí. pensando que por el 50 aniversario de Batman, desde la primera aparición. Sí. Así que por lo menos va bien, porque el tipo, tú sabes que independiente que venga del medio del cine, el tipo te sabe presentar la situación, la historia y los problemas que van a haber para hacer un primer número. Sabe armar personaje y trama muy bien este tipo. Así es. Bueno, no sé. A ver, Vicente. Lo primero que hay que destacar de todo este tema, sí, en efecto, Sam Hamm en algún momento menciona de que él, cuando le pide, recibe la llamada de Dennis O'Neil directamente. Sí, bueno, ese es un buen elemento. Este fue un encargo directo de Dennis O'Neil a Sam Hamm por la situación que está viviendo. Un encargo directo de Dennis O'Neil, y precisamente la historia Justicia Ciega era parte de las celebraciones de lo que se estaba haciendo con Batman. Ese mismo año, que es el año 89, es el lanzamiento el 14 de septiembre, que por eso es el Batman Day el 14 de septiembre, chicos, originalmente. El 14 de septiembre se lanza en Estados Unidos la película de Batman de Tim Burton, ¿ya? Se celebran los 50 años de Batman, y con la avalancha de cosas, o sea, con todo lo que se estaba haciendo con respecto a la película, se había hecho primero un proyecto especial que era antesala, entre comillas, de la película, que es Arkham Asylum de Grant Morrison con Dave McKean. Fuera de eso se habían publicado otros cómics fundamentales. En Batman se estaba publicando trama importante de la serie, y se aprovecha de Detective Comics precisamente para poder celebrar en la serie original donde aparece el murciélago, una historia que fuese precisamente del guionista de la película. Ese era el enganche comercial. Ese era el verdadero enganche comercial detrás de todo esto. Sam Hamm había hecho el guión, Tim Burton se lo había pasado por buenas partes, y claro. Warner, weón, lo había retado, sí, a Tim Burton, entonces tuvieron que llegar a un equilibrio. Porque todo lo que nosotros vimos en la película, casi todo es de Sam Hamm, sí, la película original, excepto el giro inesperado, weón, ¿cachai? De Jack Napier mató a la familia de Bruce Wayne. Esa weá se la inventó Tim Burton, weón, sí. Y fue molestia precisamente de Sam Hamm, porque Sam Hamm, weón, estaba enojado con eso. El tema es que se lo ofrece directamente, le pide que lo escriba, y Sam Hamm mismo dice que le dio un ataque de pánico.
literalmente, o sea, que el weón se puso nervioso, le dijo, ya, ok, yo soy guionista de cine. No, sí, pero nosotros sabemos que puedes hacer una buena historia de Batman. Tú eres fanático de Batman, nos gustaría que trabajaras con él. Y, y él en un principio también lo describe como que fue lo que comenzó siendo un trabajo por encargo, termina siendo una forma de sacarse todo lo que él siente con respecto a Batman. Ujú. Porque Justicia Ciega te establece abiertamente no solo el hecho de que Bruce tiene maestros. Muy ¿Ya? bueno. Es que eso vamos a llegar en Es el punto un del punto capítulo súper 2, pero es súper bueno. importante, En que el vamos a capítulo 2 llegar vamos a llegar ahí, ahí vamos a llegar ahí. y vamos a explicar bien esta parte. Sí, sí, sí. Sí. Pero no solamente te establece que tiene maestros, sino que también existe la dicotomía de cuánto es lo que absorbe, como Fernando Claro. y Rodrigo ya lo dijeron, la vida de Bruce Wayne ser Batman. ¿Y quién es Batman y quién es Bruce Wayne? Y esto incluye el establecer claramente dónde está la mansión Wayne, la finca Wayne. Ujú. ¿Ya? Para la gente que habla en inglés, Mansion, weón, significa un montón de cosas. Significa mansión y significa finca. Ujú. Ya la finca, en realidad las mansiones eran originalmente fincas, eran casas Claro, de se refiere tanto, espacios gigantescos, se refiere tanto al edificio como al terreno. claro, y por tanto estaban fuera de la ciudad. Bueno, acá se establece abiertamente de que Wayne Mansion, weón, está, puta, no sé, a ver, nosotros, Gotham City, weón, para darles un ejemplo físico, es Santiago Centro, Claro. todo Santiago es Gotham City. Este weón vivía Y pilla. después, Claro, weón, no, peor, vivía para el lado, no sé, pues de Puente Alto, weón, hacia las Vizcachas para arriba, weón. claro. Este weón vive por ese lado. Y tenía un terreno para el Eh, solito, grande. y para el solito. Claro. No tenía vecinos, weón, no tenía nada, weón, ¿cachai? Que los molesta. Muy idílico, El muy tema idílico. es que, sí. El tema es que se sitúan cosas tan simples como esas. Simples como, pero Bruce, weón, puta, llega a las 5 de la mañana, weón, en la casa, duerme 4 horas, weón, y no puede dormir, po. Ujú. Medita. Medita para descansar porque tiene Que, una reunión a las 10 de la mañana, weón, que ahí con hay, las hay, oficinas Wayne. ahí tú acabas de mencionar un elemento que, si bien se mencionaba anteriormente, esta es la primera vez que se desarrolla de forma buena, más profunda. Se No, establece. no solamente Bruce ha sido un estudiante de técnicas orientales, sino que las maneja y las usa. Y las usa para para poder mejorar su condición de vida. Esto, a ver, en la historia te cuentan de que él duerme profundamente 1 hora al día, que es un concepto que ocurre en algunos personas que hacen meditación avanzada, que efectivamente ellos pueden apagar sus funciones cognitivas Lo hemos conversado, de hecho, 1 hora, me dos parece horas, que y supuestamente con eso funcionan bien. Ahora, eso no es especialmente recomendable ni sano, pero funciona en su no, momento. pero ellos se dedican toda la vida a aprender Claro. eso. Así Entonces es así sano es. en la medida en que ellos aprendieron esa rutina y el cuerpo funciona perfectamente en torno a eso. Claro. Ojo, creo que lo hemos conversado. No sé si Diego podría, y espero que Diego nos esté escuchando, nos podría confirmar sobre este tema, pero me parece que sí, que hay varios maestros lama, weón, que hacen eso. Sí. Que en vez de dormir es como que se quedan meditando y están en un punto intermedio entre la ensoñación y la alerta. Claro. El tema es que toda la historia está girando en torno a lo que es a darte una explicación sobre quién es Bruce Wayne en realidad dentro de la vida de Batman. Justicia Ciega es eso. Ujú. Y el hecho de que se haya elegido a Dennis Cowan, que era precisamente el dibujante de en ese momento de Question, de Sí. la serie que hacía Dennis O'Neill, que podía escribir Dennis O'Neill, porque Dennis O'Neill, por política de la misma compañía, él al ser el editor en jefe de Batman, no podía escribir cómics de Batman. Claro. Una wea que Una regla entera, interna weón, que tienen desde hace mucho tiempo y siempre se ha cumplido. y cómo se la arregló fue que él nombró como editor asociado a Archie Goodwin, weón, para Leyendas del Caballero Oscuro, Sí. Legend of the Dark Knight, que también se lanza ese mismo año. Así que él, ni tonto ni perezoso, weón, escribió Chamán, que es la miniserie que parte la serie. Dennis Cowan es un dibujante que viene del ambiente detectivesco, weón, que dibuja, que su forma de narrar, weón, es esa. Entonces funciona muy bien con esta historia.
¿Tu opinión de Cowan, mi estimado Fernando? Bueno, primero haber tenido la oportunidad de conocerlo. ¡Guau! Ya, aquí. ¡Pah! Toma. Yo lo conocí. Tengo autografiado el número 1 de Question. ¿En serio? Bueno, Sí, bueno. sí, Ya. sí. Cuando va a las convenciones y hace esas cosas, me manda las fotos este weón. De repente yo estoy trabajando y veo me acuerdo La foto vida de Fernando. la vida de cierta gente. Ya. Cowan es leyenda. Sí. El tipo es una leyenda. O sea, su arte, de hecho, lo pueden apreciar en números de Deathstroke también, También dibujo con de eso. sin Renacimiento realizó algunos números. Ujú. El tipo es leyenda no solamente por su trabajo en Question, tiene que ver también haber creado el sello Milestone, Ujú. fueron uno de los partícipes importantes. Yep. ¿Cachai? O sea, no estamos hablando de cualquier personita, de aquel que el caballero primero tiene un formato de narrar tremendo, sabe hacer buen storytelling. De hecho, lo pueden ver en unos especiales que sacó con Jeff Lemire justamente de Question, en ese formato más grande que debe estar en español ahora. Está recopilado tanto en los tomos que salieron en tapadura de SC como en el tomo integral de SC, weón, que es maravilloso. Se llama Las muchas muertes de Big Six. No, Big Six. Las no, muchas, sí, las Question. perdón, de P6, perdón. Las muchas muertes de Big Six. Ujú. Y es totalmente noir el cómics. Así, él le da ese look y aparte de la ambientación que da Cowan, el guionista, que es Jeff Lemire, se la juega por una novela negra. Y en el caso de Justicia Ciega, te funciona también así, más allá del ¿cómo se llama? Del componente de ciencia ficción, pues weón, creamos un aparato que puede pulverizar solamente los huesos, weón, Claro. ¿cachai? Del cuerpo. Como Con el sonido. Ya, ya, es bueno, no importa, weón, pero sí, es es un un cómic, concepto. estamos hablando Sí. de los 80. Es un concepto un poquito tirado a las mechas, pero no tanto en el sentido que sí existe algo así, pero que lo puedas proyectar desde las manos con un artefacto móvil, ya. Es una premisa Porque estamos hablando de eh, cómics, pues, sí, weón, sí, son cómics de los exacto. 80. En los 80 no se daban tanta vuelta a la gente, weón, ni se preocupaba de Claro. por qué estas weas pasaban. Yo creo Además, que la primera vez que yo leí un cómic en donde había una razón de ser a lo que hicieron fue en Factor X, weón, cuando le arrancan las alas al ángel. claro, Se le gangrenan, pues, weón, ¿cachai? Entonces, por tanto, había que extirparlas. Listo. bueno, como sea, la historia no es... a ver, este punto de ciencia ficción, entre comillas, no es lo principal. En realidad es como una excusa para Exactamente. mostrarte todo lo demás. Si eso es lo interesante de esta historia, que en sí mismo la historia principal de la historia detective que tú tienes que resolver junto con Batman, no es lo principal de la historia, sino que todo lo que te muestra en el contexto. Que aquí viene la parte que para mi gusto es como la más interesante, que es justamente el capítulo siguiente. Yo le mostré el primer número de 5 que incluye los primeros 3 capítulos. Capítulo cuarto, Ciudadano Wayne. Al final del capítulo tercero, a Bruce, por temas de la trama, lo detienen y lo acusan, curiosamente, de comunista. ¿Por qué? Porque dentro de la investigación que habían hecho los criminales y que lo logran inculpar, descubren de que él en un momento de su vida estuvo dando vueltas por el mundo y tuvo contacto con gente muy cuestionable. Que esto, ya aquí podemos tirarnos a lo largo, esto es parte de la biografía de Pero, Batman. weón, lo acusan de comunista, pues, weón. La weá triste, pues, weón. O sea, a ver, Y ridícula. parte de la biografía de Batman de Bruce Wayne nos dice de que cuando él termina la universidad, que lo termina muy joven, decide dar una vuelta por el mundo. Hay 10 años de la vida de Batman aproximadamente que están perdidos, se establecen en año 1 de Frank Miller. Ahora, ¿qué pasó en esos 10 años? Bueno, el Bruce Wayne que sale de la universidad se transforma en el Bruce Wayne que se transforma finalmente en Batman. ¿Qué pasó? Nunca hasta este momento se había establecido bien qué había ocurrido en ese tiempo. Se sabía siempre que habían años perdidos de Batman entre el término de la época de estudio y la época en que empieza a ser Batman. Aquí es donde se establece que lo que él hace es buscar gente que le enseñe cosas. Que es un concepto que se ha permanecido, que se ha explotado poquísimo para mi gusto. O sea, yo una vez imaginé que esto podría volverse una especie como del joven Indiana Jones, no sé si se acuerdan de esa serie, los que son un poco mayores,
un tipo yendo por todo el mundo buscando diferentes... podrían hacer una especie de mezcla entre Kung Fu, el fugitivo, el joven Indiana Jones, yendo a lugares exóticos, buscando diferentes maestros para que te enseñen diferentes cosas, aprendiendo cosas, luchando contra el mal, transformando a este Bruce Wayne adolescente en un Bruce Wayne adulto que se va a transformar en Batman en el paso siguiente. Eso se ha explotado muy, muy poco. Y aquí te establecen de que Batman, o Bruce Wayne más bien en ese momento, buscó a las personas que pudieran enseñarle aquello que él necesitaba aprender. Te muestran básicamente 3 maestros. Un maestro que es una especie de monje tibetano chino que le enseña a luchar. Claro, le enseña a luchar y a controlar el dolor, que es un punto súper importante en la historia de Batman, el control del dolor. Le muestran que él acude a un yakuza para también aprender técnicas de... Tsunesumoto. Así es, No, sí, técnicas hay de varias lucha. más. No, sí, pero estas son las que aparecen aquí en Justicia Ciega. ¿Ya? Y el último yo creo que es el que más se ha ocupado, que es el ex agente de la Interpol, Ducard, que es probablemente Henry Ducard. Que es Henry Ducard. Porque es francés. Fue francés el muchacho, sí. Claro, y es un ex agente de la Interpol que además trabajó para diferentes agencias de espionaje internacional y para privados también, o sea, grupos terroristas y cosas así, que es probablemente el personaje que más prevaleció de los que aparecen aquí, que es en ese momento, cuando Bruce lo contacta, el mejor detective del mundo. ¿Ya? Y este triada de personajes te los usan como excusa para enseñarte qué es lo que hacía Bruce en los viajes. Aprender lo que necesitaba aprender, o lo que él consideraba que necesitaba aprender, de quien él consideraba que era el mejor maestro en ese punto. No sé, a mí me encanta esta parte. Les juro que esto es una de las cosas más sabrosas que tiene esta historia. Por mucho que sea un solo capitulito muy cortito, que es el capítulo 4, en donde te dan la vuelta completa con esta cuestión, pero el establecer estos elementos dentro de la biografía de Bruce Wayne Batman, a mí la verdad me mató en su momento. No sé. Vicente, tú ahora parte con tu opinión respecto a esta parte de la historia. ¿Respecto a quién? ¿A Henry Ducard? Respecto a los tres, respecto a la búsqueda de Bruce Wayne el planteamiento de que Bruce Wayne haya entrenado en Oriente siempre se estructuró desde la etapa de Denis O'Neill dentro de Batman. Así es. Lo que pasa es que nunca se había profundizado tanto. Ni se había mostrado tan evidentemente. Se da a entender, por ejemplo, él tiene un maestro sin nombre que fue un monje tibetano también. Y que es un anciano de barba larga, que vive... Y que Bruce Wayne siempre hace referencia a ese maestro, porque ese maestro le enseñó el cierre final de su vida. Le dijo, puedes ser feliz, puedes tomar el camino del humano normal, puedes vivir una vida, tener una familia, cambiar. Sí. Te lo están entregando, ese es tu camino, eso podría ser. O puedes convertir tu sed de equilibrio, porque él nunca le dice venganza, sed de equilibrio, y buscar una forma de equilibrar la balanza. Pero ese camino es el camino de la violencia. Y tienes que entender que eventualmente ese camino te cobrará lo que la violencia cobra. Y se lo dice. En el caso de esta historia, te plantea tres maestros que fueron importantes dentro de la vida de Batman, pero es que es lógico que él tenga contacto con gente que no necesariamente sea bien vista. Sobre todo el Tsunemomoto, que es un yakuza. Así es. Ahora, weón, estábamos en pleno años 80 todavía y se nota un poquito lo casposo que podía ser el argumento y lo acusan de comunista, pues weón. Aparte que suena chistoso, está el hecho de que Bruce Wayne era uno de los hombres más ricos del mundo, weón, y lo acusan de comunista. Sí. La weá no tenía, pero... Ni para ni cabeza por ningún lado. Pero, bien, era como tratar de comunista, weón, a Elon Musk, weón, que no tenía ningún puto sentido. Pero bueno, se te plantea también con esto, ¿hasta qué punto llega Bruce Wayne a vivir? Porque son las acciones en el fondo de Batman. Son las acciones de Bruce Wayne que se convirtió en Batman, de la persona que terminó siendo el justiciero, las que afectan la vida del Bruce Wayne real. Humano. El humano. persona.
Y de hecho tiene la típica trama, entre comillas, de amor detrás de todo esto. Sí. Recuerda que él tenía una novia, como siempre. Bueno, y es una de las cosas que con los años uno no entiende. Ya habían pasado un montón de novias por Bruce Wayne y nadie, weón, se había casado con él. Sí. Y todas terminan, weón, de alguna manera apartadas trágicamente. Va otra mina, weón, a insistir, weón. Una pareja, weón, a insistir en eso, ¿no? Y decepcionadas completamente de esta persona. Es muy Claro, curioso porque ese tema. pensaban que, no sé, pues tenía excentricidades, weón, Claro. pero... Claro. Bueno, ahora, en este caso es un poco diferente porque a la chica esta le dice la verdad. Voy a entrarle un poquito al término de la historia porque quiero que concluyamos con... O sea, la historia es corta, entre comillas, pero quiero que analicemos ciertos elementos que me parecen súper interesantes del concepto. O sea, era novedoso, entre comillas, que le dijera, porque Sí. de hecho la vez anterior había adivinado. Sí, Y estamos hablando de Silver St. Cloud. Silver St. Cloud se fijan que Batman y Bruce Wayne mantienen, o sea, tienen la misma barbilla. Una weá que uno puede decir, ya, pero por ahí un montón de gente que tiene parecido, weón, con una máscara, weón, en la cara no Bueno, lo vaya a cachar. y Pero también, ella claramente había intimado con Bruce, pues, weón, había dormido con él, lo conocía. y también esta acusación de comunista y todo hace que Gordon también devele que sus sospechas, es como va a hablar con Bruce Wayne, le dice, oye Bruce, tú y yo hemos tratado poco entre comillas, pero tú sabes que puedes contar conmigo por lo que pase. Ya, y Bueno, Bruce sí. Bruce se hace como el tonto, así como no sé de qué estás hablando. Señor Bueno, Gordon, no sé. claro, Le vamos a dejar estimado, un chequecín para la claro, donación, weón, para la policía, el tiro. claro, una Toma. cosa así. Y claro, aquí estamos Extendido. todos entendemos que cada uno está cumpliendo su fin. Fernando, no sé, ¿algún comentario respecto a este? Sí, mira, justamente respecto al tema de Gordon. Uh-huh. Es que lo que pasa es que suma 2 más 2 por lo que sucede posteriores a ese número que rompe un poco el tema antes de que aparezca Ducard en escena. Uh-huh. Es el tema del juicio. Sí es. Porque a partir de lo que sucede en el juicio viene toda la avalancha de situaciones de sucesos que le ocurren a Batman, Bruce Wayne y quienes están cercanos a él en ese momento. Uh-huh. Principalmente la chica que el interés romántico de la historia. Porque Bruce Wayne sin interés romántico tampoco tiene mucho que hacer en esa historia. Uh-huh. Sí, Gordon se insinúa que Gordon empieza a cachar que por ahí va la cosa, porque algo sucede con Batman, que Batman desaparece, de repente desaparece, no vamos a explicar por qué, pero va justamente el compadre ya le tira los... Pero es que ahí caen con lo mismo de siempre, o sea, Gordon sabe. Claro. Y Batman se hace el hueón. Bruce Wayne se hace el hueón para que no implique a Gordon, bueno, Gordon se hace el hueón también, también, porque de hecho Sam Hamm en la introducción del trade de esta historia, él también dice, o sea, deja para que el lector asuma si Gordon en realidad sabe o no sabe que Bruce Wayne es Batman. Es que es un poco lo que hemos conversado también con Clark Kent, o sea, a ver, si tú, suponiendo que esto fuera real, si tú conocieras a Bruce Wayne y a Batman al mismo tiempo, probablemente caerías en cuenta de que son la misma persona. Pero si tú solamente has visto a Batman en el diario y a Bruce Wayne en el diario, jamás se te va a cruzar por la mente que los dos son la misma persona. Es lo mismo con Clark Kent y Superman. No tienes por qué llegar a esa conclusión. ¿Por qué vas a pensar tú de que un multimillonario aburrido que aparece en la prensa rosa es el mismo que aparece en las noticias vestido de murciélago? No tiene Pateándole sentido. El trasero a la gente, güey. Claro, no tiene sentido. Entonces, pero el punto es que Gordon es un detective. Y de hecho, Frank Miller yo creo que es el que lo sitúa mejor. Porque si bien se había insinuado, desde los años 60 se sigue insinuando que Gordon puede que sepa. Uh-huh. En año 1 te establecen bien claro eso. Entonces Sam Hamm en el fondo también aquí te tira la misma arista. O sea, claro. Gordon sabe. Gordon sabe y sabe cómo es el juego y sabe que pueden estarles preguntando, pero él le hace ese comentario como fuera de lugar para que Bruce también sepa. Y en el fondo que Bruce le diga, no sé de lo que está hablando.
es como, puta, gracias, ¿cachai? Y está ahí, weón, y siempre ha estado ahí. Ahora, es interesante cómo Sam Han lo plantea, sí. Muy, muy interesante por la forma en que es que ahí está la magia del guionista de cine, weón. Porque el guionista de cine, por ejemplo, para él los tiempos de narrativa son muy valiosos, mucho. Por eso yo cuando la gente me pregunta cómo deberían escribir un guión, yo les recomiendo más un libro de guión de cine que guiones técnicos de cómics. Los guiones técnicos de cómics son buenos, pero hay que aprenderlos después. El libro fundamental para aprender a escribir un guión se llama El guión, y es de Sid Field, que era un profesor de guión norteamericano que escribió varios guiones de películas importantes y espero que las busquen. Él siempre lo dice, o sea, tú tienes una cantidad de tiempo, tienes que tratar de captar al ¿cómo se llama? Al auditor, al espectador. En esa cantidad de tiempo. Y en el caso de los guiones de cómics pasa lo mismo. Si tú en las 3 primeras viñetas, o sea, en las 3 primeras páginas no captaste al ¿cómo se llama? Al que está leyendo, al lector, te fuiste en cresta. Puede que la obra sea maravillosa, pero en un principio ya perdiste gente porque la gente no se vio atraída. Y el ejemplo más claro, gráfico de eso, es Starman de James Robinson. En las 2 primeras páginas te plantean un personaje, te presentan este Starman nuevo, que es David Knight. Te lo explican. Te dicen que lleva años y en la otra página le disparan en el pecho y muere. Bueno. Listo. Bueno, en 2 páginas te logró captar qué es lo que estás buscando. Acá también pasa lo mismo. Acá tú entras con una trama que te dicen es importante. Existe este Bone Crusher, el quebrantahuesos, el pulverizador, o como quieran traducirlo. Pero la verdad es que el weón es un villano más, ¿cachai? Que no importa. Es la excusa para poder contar quién es Bruce Wayne, para poder contarte los tejemanejes de cómo funcionó Bruce Wayne, de lo que tuvo que hacer Bruce Wayne con 16, 17, 18, 20 años para empezar a prepararse para Batman. Y Alan Grant se agarra también de ahí después en Detective, diciéndote que en realidad Bruce desde niño que ya venía haciendo este tipo de cuestiones porque se arrancaba en las vacaciones, el weón aprovechaba y pagaba, no sé, pues 3 meses de irse a cazar osos, weón. Aprender cómo se seguía la pista del oso, cosas así. Entonces con el dinero que tiene, con todo el tiempo del mundo que tiene, te van armando la historia. Y lo que supuestamente era un multimillonario que tú te ibas a encontrar, weón, que no sé, pues tenía amigos, weón, que se drogaban, que practicaban sexo con animales, a lo mejor, weón, no sé, cualquier weón, ¿cachai? Total, se supone que es un weón decadente. Tiene este tipo de conocidos y amigos, weón, que llaman la atención. Bueno, en todo caso, el concepto del viaje iniciático es muy de la filosofía oriental. Ya lo hemos comentado más de una vez, Denis O'Neill era un iniciado en filosofía oriental, en estudios prácticas de artes marciales. Claro, también. Prácticas no solamente artes marciales, de meditación y todo ese tipo de cosas. Ahora, él es Denis O'Neill el que establece ciertos parámetros que son ocupados, por ejemplo, en esta obra, y que son elementos que han prevalecido. O sea, el tema del viaje iniciático de Bruce Wayne para transformarse en Batman, como digo, ha sido muy poco explorado, pero siempre está ahí. Siempre se vuelve ahí cuando hay una especie como de, oye, ¿y este personaje cómo lo hacemos entrar en la vida de Bruce Wayne? Bueno, lo conoció en la época que estuvo dando vueltas por el mundo. Que también es un paralelismo que tiene en otro concepto, pero que va para el mismo lado, con Clark Kent, Superman. Ambos tuvieron un periodo de viaje, de aprendizaje, de crecimiento y de exploración, mostrando esta dualidad que siempre han tenido los dos personajes, este yin-yang que hemos comentado más de una vez. Esto es magnífico. O sea, son pocas viñetas, es un solo capítulo dentro de toda esta historia, pero este trocito de historia es magnífico. Te da un contexto al personaje que a mí en lo personal, cuando lo leí la primera vez, me voló la cabeza. Ahora, al final del capítulo 4, ocurre un evento que aquí yo creo que nos podemos pedir un buen resto, porque nos va a mostrar ciertos conceptos que después prevalecen. Batman, o sea, Bruce Wayne, a la salida del juzgado, sufre un atentado y casi muere y recibe una bala en la espalda.
que lo deja parapléjico. Dentro de la historia está toda la trama de la búsqueda del enemigo, que en este caso es un personaje que es un científico que logra, bueno, como ya dijimos, esto es un poquito añejo, pero a través de un chip logra transferir su mente a otro cuerpo. Ya, ya que la historia es tan buena, le vamos a dejar ese espacio. Pero bueno, sí, es lo mismo que pasa con The Cult. Y que de hecho, mucha gente establece el paralelo entre esta historia, weón, con The Cult, porque fueron publicadas casi por fechas similares, aunque The Cult es del año 88, si no me equivoco, Fernando, es como un año antes. Y que en el fondo también siempre que Justicia Ciega ha pasado a la palestra ha sido porque los lectores más acérrimos de Batman lo mencionan. Porque no es una historia que habitualmente se mencione y es un error porque te establece precisamente esos elementos que son importantes en Batman. Ahora, aquí iba con esto. Aquí incluso dentro de las mismas tramas de Batman hay un dejo de fantasía absoluto. Sí. Es imposible, weón, ¿cachai? Sacar eso de ese ambiente. La gente que te piensa y que te dice, no, lo que pasa es que Batman es un personaje realista, weón, no es así. Batman no es un personaje realista, no tiene por qué serlo. Es un cómic. No interesa que lo sea, es un cómics, es un puto cómics. Sí. Ahora, y léanlo en el contexto que tiene. Ahora, en esta historia, como digo, él queda con la espalda lesionada. El primer diagnóstico es que nunca va a volver a caminar. ¿Le suena parecido a alguien? ¿Le recuerda alguna historia por ahí? ¿Ya? Sí, me recuerdo también a la trama de unos meses después de bueno, es que, Iron Man, weón, cuando le dispara a una exnovia, weón, y lo deja inválido. No, mira, yo me acuerdo, les voy a hacer esta referencia. Esta es la portada del número 1.5 de Justicia Ciega. Y yo cuando lo compré, yo ya había leído ya la calle de Nightfall, la calle del Caballero de la Noche. Sí. Y pensaste en Bane. Y pensé en Bane. Yo pensé que esta historia era de Bane. Como ya les he dicho más de una vez, a mí Bane como personaje Dime, Fernando. Mira, Fernando tiene un dato. De hecho, la insinuación de Bane como tal y el hecho de que Batman quede parapléjico, que hubo una armadura posterior, se da en uno de los especiales de Armageddon 2001 también. Sí, bueno, de hecho. Bueno, de hecho, que él es precisamente de Louis Simonson con Tom Greenberg, el que yo mencioné cuando hicimos Armageddon 2001. Sí. Yo compré pensando que era Bane. Yo les he dicho más de una ocasión. Ahora, este weón tiene un serio problema. ¿Cómo mierda se para? Mantiene ese buen pie. Bueno, porque si tú lo ves, weón, este weón tiene las piernas de bebé. Pero yo pensaba que era Bane, y como ya lo he dicho más de una ocasión, yo considero que Bane es uno de los villanos más interesantes de Batman del último tiempo, que ha sido muy mal usado después de la calle del Caballero de la Noche. No sé, weón. Salvo... Yo veo esa portada y veo a Chris Hemsworth, weón, con su hijo. Lo siento. Hace unos días atrás. Sí, como sea, yo considero sinceramente que aquí es donde se verten ciertos elementos. Bueno, como queda parapléjico, como les comentaba, y después de eso, ¿qué pasa con Batman? Se está parapléjico. Como les decíamos, el villano había logrado conseguir una forma de traspasar su conciencia a otro cuerpo a través de un chip. Y justamente uno de los protagonistas de la subtrama romántica, que es el hermano de la novia que tiene Bruce Wayne en este instante, tenía este chip. Y le presta el cuerpo a Bruce Wayne para que él logre seguir siendo Batman en las noches. Con ciertas limitantes, porque obviamente este personaje no está preparado físicamente para dicho fin. Por ahí sigue andando Ducard, que tiene una misión que después se devela al final. Pero aquí vienen dos elementos que a mí me parecen sumamente interesantes como conceptos que son usados más adelante, que son el uso de un personaje tercero que no tiene nada que ver con las tramas normales de Batman para reemplazar a Batman, que es lo que ocurre con Azrael, y el que le rompan la espalda, porque básicamente lo que ocurre aquí es que la espalda de Bruce queda lesionada con esta bala. Después, la historia se desarrolla, se logra llegar a un fin. No les quiero dar, como les decíamos más de una ocasión, no pretendo seguir dándoles como el argumento completo. La historia evidentemente llega a un final en donde se derrotan a los malos y gana Bruce Wayne, pero viene con ciertos costos, que es que esta chica que había entrado en su vida decide alejarse de él porque considera que él está enfermo. Ducard, que este investigador, sigue dando vueltas por ahí y sabe todo lo que pasa en Ciudad Gótica. Él sabe ya que Bruce Wayne es Batman, lo deduce en ese tiempo Ducard era una carta inesperada. Sí, tal cual. De hecho, nunca te establece.
a Ducard lo establecen como malo, weón, en los nuevos 52, de hecho. Sí, acá, Pero Henry era un detective, era un claro. ex detective, un weón que se dedicaba en el fondo a hacer investigación. Y en este momento era eso. Bueno, eso es toda la trama. Sí que suena como muy, muy simple, pero no, esta cosa es súper complicada en el sentido como de los subtextos que le dan a Bruce Wayne Batman. No sé, Fernando, opinión respecto de la trama en general, porque ya la di completa. ¿Qué puntos te parecen O interesantes sea, de los el que por qué, hemos hablado, resaltado? mira, es el hecho de que el uso de otras personas para, o sea, el fin justifica los medios para el caso De Bruce. de Batman, de Ujú. Bruce, ¿cachai? O sea, él tiene que, para poder seguir cumpliendo la misión o el sentido que tiene, está esta chance de utilizar a otra persona para que siga haciendo su pega, porque él no puede en este momento realizarla. Ujú. Y ese reemplazo va a tener una consecuencia más allá de Fatal. fatal, o Emocional. sea, fatal porque hay un enredo ahí que es casi, es que un enredo de película. Esa parte, ese giro, ese problema, esa situación que ocurre Claro. para que gatille con el trágico final que tiene la historia, está súper bien armado por San Jamai. Que, que, Y disculpa, un comentario al respecto. Tiene mucho que ver con lo que hemos conversado hasta hace poco con el tema de las consecuencias de los actos, con la responsabilidad de los personajes. Porque finalmente Bruce debería haberse pasado por la mente, oye, ya, este tipo se está ofreciendo como una especie de transporte para mi conciencia para seguir luchando contra el crimen. Pero no está preparado físicamente para eso. Y aún así lo usa. Un gran Y hacer un comentario. Dale. En los años 40 salió dentro de las series del diario, las revistas o sea, los daily trips de Batman, Ujú, una trama en donde él era reemplazado por un policía. ujú, De hecho, esa trama después se volvió a retomar en los años 50 cuando se cuenta la historia que era fuera de continuidad, como historia imaginaria de Batman, Los Tres Fantasmas de Batman. Trama que después el mismo Grant Morrison vuelve a retrotraer a la continuidad en la saga del hijo Batman e hijo y lo que posteriormente después narra con Los Tres Fantasmas de Batman. ujú, ¿Cuál es el punto? Hace rato que se establece que siempre van a tratar de tener un reemplazo. Y una de las razones por las cuales él no solamente le permite a Dick Grayson canalizar su rabia, también tiene que ver con el hecho de que ellos se dan cuenta de que es necesario Batman. Él no quiere, ojo, Bruce siempre se ha establecido que él prefiere que sus hijos se dediquen a otra cosa, que él quiere que salgan bien, porque ellos no tienen para qué estar haciendo esto. ujú, ujú. Pero se establece precisamente el reemplazo de Bruce Wayne en alguna u otra manera. Entonces es una trama que está en el aire. Lo que pasa es que, a ver, todos los elementos que nosotros mencionamos acá estaban de cajón ahí, estaban en Batman, siempre estuvieron en Batman. El hecho de que, ¿cómo es que Bruce Wayne puede, no sé, puede estar bien, weón, si casi no duerme 2 horas, weón, puta. Ok, hay una explicación. El por qué Bruce Wayne, por tanto, dirige sus empresas y a la vez también sigue siendo Batman. Bueno, el tipo es un estratega, tiene estudios, weón, en economía, tiene estudios, weón, en derecho, ¿cachai? El tipo es brillante. Perfecto. Por tanto, vuelvo a insistir. Aquí te establecen, de cierta manera, los elementos en los cuales se puede contar una buena historia de Batman. Batman es frágil porque es un ser humano, sí. Batman es frágil porque es un ser humano. Sin embargo, cuando es más frágil es cuando es Bruce Wayne que cuando es Batman, curiosamente. Ujú. Nadie puede hacer lo que hace Batman. Te queda claro. Te queda más que claro. O sea, este weón es un súper dotado, un ser humano que alcanzó el pináculo de lo que tiene que ser el ser humano. Estás ahí. ¿Tiene un costo lo que él hace? Por supuesto, emocionalmente tiene un costo, porque él, como todo ser humano, podría aspirar a tener a alguien en su vida, a alguien que llene un poco la parte emocional de pareja. Ujú. Pero cada vez que eso pasa,
la persona, weón, considera de que este weón está enfermo. O sea, ella se lo dice, que él está enfermo, que él necesita ayuda. Bueno, Y claro, y obviamente ahí se rompe cualquier tipo de relación. Hay gente que sabe que él es Batman. Claramente el círculo más cercano tiene que saberlo. O sea, James Gordon siempre debió haber sabido y no era un tema. Lo mismo que pasa con el personaje de Lucius Fox en algún momento. O sea, Lucius te queda claramente de cajón por la forma en que actúa Lucius, de que él siempre ha sabido de que Bruce es Batman. Y el tema es que él trata de mantenerse lo más lejos posible y no saber directamente, porque si algún día pasa algo y él tiene que hablar, puede perjudicarlo. ¿Ok? Entonces esos elementos están acá. El que Bruce Wayne va a sufrir un accidente en algún momento o alguna situación, va a quebrarse, va a romperse. El romper la espalda es algo bastante simbólico, bueno, ojo, sí. ojo con eso. Es una exploración de la humanidad de Bruce Wayne finalmente. Es una exploración exactamente de la humanidad, porque la espalda se considera en ¿cómo se llama? En ciertas filosofías orientales como el pilar que sostiene el resto del cuerpo. Uh-huh. Si tú dañas el pilar que sostiene el resto del cuerpo, eso se ve reflejado en lo que estás haciendo. Por eso, por ejemplo, hay estudios que te establecen que las personas que se empiezan a encorvar es porque tienen, no sé, problemas de personalidad. De hecho, y tienden a no... Literal. O ¿cachai? sea, tienden lo a primero, no tener un yo sano. La gente que empieza a estudiar yoga, una de las primeras cosas que le corrigen es la postura. La postura Porque de la espalda, porque tiene que estar en la... muchas personas empiezan a Sí. agacharse solas sin que sea necesario hacerlo. Fernando, tú estás dando una idea, yo te interrumpí y Vicente se tiró con lo suyo. Disculpa. Te trata de terminarla. Así que Como siempre, güey. Sí, como pero... siempre. Sorry. Fernando, ya, vamos. Disculpa, dale. ¿Cuál era la idea? Porque... Estábamos hablando sobre el uso de los personajes secundarios como para que ocuparan el puesto de Bruce. Estábamos hablando de eso. En ese punto estábamos. No es primera vez que ocurre, o sea, el mismo tema con Jean-Paul Valley más adelante, claro. También es un asunto, o sea, se le da... llega a tal punto el personaje que se le vuelve en contra. Claro. Porque él se cree Batman. No, es que no solo se cree Batman, sino se cree la versión definitiva de Batman. The Batman. El Batman. Que él nació para ser Batman y que Bruce Wayne era una copia falsa. Claro. A ese nivel, o sea, pero siempre que él usa o a través de otra persona trata de conseguir algo, esa persona es dañada o muere o queda con secuela. Y finalmente otra carga más que él asume, o sea, por dentro él asume, pero o sea, inconscientemente asume que la cagó, pero que le cuesta en la superficie exponerse a ese tema. Claro. O sea, el hecho de la situación puntual de acá de la historia, lo que sucede con el hermano de su interés amoroso, lo que sucede con él y ahí la culpa que tiene él, porque dice si hubiera tenido la posibilidad hubiera sido yo, no él lo que le sucede, tratando de que ese pequeña cuota de humanidad que le queda de Bruce Wayne, que no abarca el resto porque todo lo demás es Batman, hacia esa persona con la que había logrado una conexión emocional hasta cierto punto, porque desde momentos antes de la historia él quiere que ella se aleje junto con el hermano, no los quiere en su vida, porque sabe que en algún momento van a sufrir por las acciones de él. O sea, pero mira, la mina lo quería, lo quería de verdad. Quería estar con él por toda, sin saber ella todo lo demás de Batman, sin saber su otra cara. Entonces, es que ese es el punto. Pero lo que pasa es que al nivel de que primero se le revela, o sea, el hermano de esta chica, en un momento de la historia descubre la situación, por accidente descubre que Bruce Wayne y Batman son lo mismo, y le pide que la chica no lo sepa porque tener ese conocimiento implica riesgo para ella, porque él no quiere que ella sufra.
pero a la vez se ve forzado a contarle, por lo que le sucede al hermano, es contarle quién es él de verdad, y ahí donde queda la caga. Claro. Que igual es una postura un poco hipócrita, ya lo comentábamos hace unos segundos. El tema de la responsabilidad lo hemos visto, por ejemplo, en Young Avengers. O sea, hay un cuestionamiento de corresponde que permitamos que gente joven se haga cargo de la lucha contra el crimen. Y la respuesta es no, evidentemente no. En este caso, ¿correspondía que Bruce Wayne dejara que un tipo cuyo cuerpo no estaba preparado para la lucha que él llevaba ocupara su cargo? La respuesta es no. Esto ocurre porque... Dime. Porque tomó la oportunidad porque estaba ahí presente. Pero deriva de la obsesión que tiene Bruce Wayne con seguir con la lucha contra el crimen. Esta lucha que hace que su vida como civil, como Bruce Wayne, se vea más que opacada e inexistente, que sea una simple mera fachada. Lo hemos dicho en algún instante, con Vicente no siempre concordamos en el punto, pero para mí Bruce Wayne es el disfraz. El verdadero es Batman. Bruce Wayne es el disfraz que ocupa Batman para estar de día. Eso, y poder tener el capital necesario para seguir con su lucha contra el crimen. De cierta forma, la empresa Wayne no existirían si Bruce no estuviese luchando contra el crimen. ¿Ya? La razón por la que empresa Wayne es una empresa sana, es una empresa que cumple con todas sus obligaciones laborales con sus trabajadores, es porque es la forma en que tiene Bruce de poder conseguir el dinero para seguir adelante con la lucha contra el crimen. Si Bruce no consiguiera eso, probablemente Industria Wayne se habría dado la quiebra o la habría vendido, o no le interesaría si funcionan o no, o si se están pagando imposiciones o qué sé yo, le daría lo mismo. Pero como es el camino, como es es el medio, como es la maquinaria que él necesita para poder luchar contra el crimen, por eso existe el Industria Wayne. Aquí también se habla un poco de eso, de que él está ahí, pero está ahí para que funcione, para poder obtener el dinero suficiente para poder seguir con la lucha contra el crimen. Todo, o sea, finalmente esta historia, ¿qué es lo que te muestra? Que todo lo que ocurre en la vida de Bruce Wayne existe para y por la existencia y el funcionamiento de Batman. Ya, a ese nivel se ha comido Batman al personaje de Bruce Wayne. A ese nivel Bruce Wayne termina siendo una fachada para Batman. Y esa parte también es muy, muy interesante esta historia. Como les digo, esta es una historia de esas joyitas que están ahí, que lamentablemente pasan muy desapercibidas porque no es una de las historias que más se mencionan debiera, porque el 50 aniversario de Batman tiene una historia que te rescata todo lo importante del personaje, sus motivos, y tuvo su publicación en 2019 por SC, así que en algún momento también se puede sí está reeditada, existe. Hecho, lo que pasa es que cuando salió se reeditó y se agotó al tiro. Sí, pero bueno, es impresionante el fanatismo que logró generar esta historia en la edición de SC. Fue sorprendente. Y antes había salido por Planeta Justicia Ciega, ojo. También la había publicado. Pero también fue como una edición muy cortita, la habitual, un solo tomo, ¿cachai? Y quedó la cagada. Aquí lo estoy viendo, es de 160 páginas, trae algunos agregados obviamente. Viene solamente Justicia Ciega y originalmente costaba 16,95 €. Esa es la edición que hay. Además está esta otra que también la pueden conseguir, no es inconseguible, no es especialmente barata tampoco, pero es inconseguible. La de 5 está dando vueltas por ahí. No sé si Bit la habrá editado. ¿Para qué te mentir? No me acuerdo. Sí, la publicó. Yo estaba leyendo en unos foros de habla hispana y unos mexicanos mencionaban que sí. Que había sido editada por Bit en los primeros cómics que empezaron a publicar allá. Los chiquititos. Y ¿sabes cuál es el tema con toda esta historia? Que Justicia Ciega es probablemente un esquema sobre cómo escribir Batman. Sí. Y un esquema sobre cómo escribir Batman en todos los niveles. ¿Por qué? Porque es una trama, entre comillas, detectivesca del personaje. Puede tener un dejo de fantasía, que insisto, Ratchet, weón, debe ser uno, entrará en los anales de la historia de Batman como uno de los villanos, weón, más irrelevantes y el tema de saltar de cuerpo con un chip es como por eso, ciencia ficción. Pero acá lo importante es entender la trama de Bruce, lo que lo motiva, lo que gira en torno a él y qué está dispuesto a sacrificar. Y es una alegoría también al espíritu indomable de Batman. Finalmente Bruce Wayne y Batman son una misma persona. De una u otra manera, años después él mismo lo entiende.
Bueno. Nunca es que dejen de ser el uno o el otro, ¿cachai? Sino que simplemente hay cosas que Bruce Wayne puede hacer que Batman no. Pero está ahí. Ujú. Y Bueno, se narra de forma magistral, weón, en ¿qué? poquitas páginas, 120 Pocas páginas serán, una po, cosa así. weón. Debe ser, no la ¿Cachai? he contado completa, pero son pocas, en serio. Y es O una sea, muy buena historia. tú comparas esto con Hash. Y Hash, weón, puta, claro, sale bien parado, weón, por el dibujo de Jim Lee. Pero se estira, weón, Hash. Y yo siempre lo he dicho, no es una mala historia de Batman. Si quieres conocer a Batman, te sirve, ¿cachai? Como, si no eres lector de Batman y quieres comenzar con Batman, léete Hash, porque salen varios villanos, entonces, ya, eso te atrae. Pero es una historia que se estiró, weón, 12 números cuando perfectamente se puede haber contado en 8, en 6. Y ahí va la capacidad del guionista. Ujú. Sí, a ver, estoy sacando el cálculo, son 100, a ver, son 68 páginas más 63, son ¿Cachai? 130, El... son 156 páginas en total de la historia central. 156 Fíjate con páginas de lo la que historia es. principal. Ya, o sea, es una historia que, miren, de verdad, esto vale mucho la pena. No sé, ya no vamos a estirar más el chicle porque ya hemos contado todo lo que corresponde. No corresponde tampoco estirar demasiado el chicle en Sí, esto. yo Perdón. creo, ojo, yo creo que podríamos, como recién lo mismo lo mencionamos, Ujú. podríamos mencionar un par de Sí, sí. Eh, datos que tienen que ver con esto que repercutieron con los años, weón. Es bien importante. A Súper eso quería importante. ir, a eso quería ir. Justamente quería que fuéramos a ese punto. Dale, Vicente. Dale, Bueno, Vicente. me salté la reunión de pauta, disculpe. No, pero, tranqui. No, sí, justo, pero chiquillos ya dale, habían hablado todo esto, ya lo tenían preparado y hoy llego, bueno, y desordeno esta weá. dale. Lo primero, sí, ya establecimos que James Gordon sabe la identidad de Bruce Wayne. Esta weá es un hecho. Ya no, aquí ya te queda un poquito más claro que Gordon es un detective, es uno de los mejores, weón, porque es comisionado de la policía de Gotham. Ujú, A regañadientes del alcalde, el weón sale a piso, algo que habitualmente el comisionado no hace. ujú. Y, y sabe y es un aliado lo suficientemente noble como para decir, ok, quiero dejarle claro a este weón que yo sé quién es, Claro. lo dejo y listo, no se habla más del tema. Eso es lo primero. Se establece el pasado de Bruce Wayne como estudiante. Este viaje iniciático del superhéroe, gracias, amor, de Gotham. A propósito, mi mujer ocupa pijamas de Batman. No, si no es broma. No, mire, me acaba de mirar feo, pero es verdad. Se compró un pijama de Batman. Tiene incluso uno de Batichica también, weón. El tema es que se establece este pasado de viaje, esta búsqueda iniciática del héroe Ujú. permanentemente. Busca mejorar, busca establecerse como algo bueno, busca establecerse cada vez con mejores parámetros porque tiene que estar 2 pasos, 3 pasos, 10 pasos más adelante, weón, de todos los otros, del Ujú, resto. ujú. Cuando ustedes se preguntan por qué Batman, weón, en realidad vence, es porque en realidad tiene que prepararse para esto. Sí. Él permanentemente se prepara y cuando te digan, oye, ya, pero me vaya a hacer con que siempre tiene un plan. Bueno, pues, weón, si esa es la gracia del personaje. Él tiene que ser así. Lo engañaste una vez, perfecto. Una segunda quizá, pero no va a haber una tercera. Y las tramas que te plantea esta historia, que tienen todos los elementos del universo de Batman, una novia, la posibilidad de una vida, por otro lado el hecho de la misión, Alfred hueveando por ahí, ¿cachai? Que literalmente Alfred está, la gente cree que yo estoy deseando con este término, pero Alfred, cuando yo me refiero a Alfred hueveando, tiene que ver a que Alfred puede salir en 2 viñetas No. y le dice algo a Bruce que destroza todo lo que él estaba pensando en ese momento. Ujú. No importa cuánto salga Alfred, no es la cantidad de Alfred que tengamos, sino la calidad de Alfred que tenemos, weón, y acá también tenemos un Alfred, weón, bien interesante. Sí. Y finalmente, establecer el hecho de que el personaje tiene unas ciertas limitaciones, pero que se ven reflejadas más en la vida de Bruce Wayne que en las de Batman. Ujú. Eso es bien interesante. Si tú te das cuenta, es Bruce Wayne el que puede ser atacado.
Es Bruce Wayne el que es cuestionado por la sociedad. Es Bruce Wayne el que recibe el tiro en la espalda, weón. ¿Cierto? Sí. No es Batman. Cuando vemos la caída del caballero, a quien ataca Bane es a Bruce Wayne. Y ojo, ese punto, psicológicamente hablando, es bien importante. Bane busca quebrar a Batman y el error que comete es que ataca a Bruce Wayne en su casa. Sí. A Bruce Wayne. Y después, cuando lo hemos visto lidiar con Batman y que Tom King se manda una de las tramas magistrales con el personaje, porque al final el gran villano, o sea, uno de los dos grandes villanos de la trama de Tom King, de la trama principal, es Bane. Y está ocupado magistralmente. Sí, de hecho es una de las pocas Magistralmente. veces que se le ocupa bien después de la que el murciélago. Porque Ya. de verdad lo ves como lo que es. Así es. Ellos están jugando un juego de ajedrez y el que aquí cualquiera se equivoque, pierde. Tal cual. Fernando, Punto. tus palabras al cierre, o más bien tus conclusiones respecto a esta historia. Téngala en su colección, vaya por ella, búsquela. Es una deber tener esta dentro de las historias base de Batman. Está de todas maneras justicia ciega. Ujú. Sería un pecado no tenerla en tu colección. Es Si casi eres como... fan de Batman, Sí, tienes que tenerla. es un must have. Es como Ciudad Oscura, Caballero Oscuro, Ciudad Oscura. Que probablemente la vamos a comentar También pasa el por próximo debajo de la año. El próximo año la vamos a comentar. También es una de esas historias que pasan muy por debajo de la línea. A ver, yo me gustaría solamente decir dos cosas al respecto. Uno, como bien dicen aquí, Batman permanentemente se prepara, es lo que decía Vicente. El problema es que eso tiene un costo. Y el costo de que Batman esté preparado siempre para todo implica necesariamente que Bruce Wayne deje de existir como persona. Que justamente es lo que retoma Tom King en su run, diciendo, oye, sí, pero sigue existiendo Bruce Wayne. Bruce Wayne está aquí y es parte de Batman y es parte de esta moneda dos caras, y es necesario desarrollar a Bruce Wayne y ver qué conflictos tiene Bruce Wayne, y por eso es que el run de Tom King es tan bueno. Porque como ya lo dije más de una ocasión, no sabe qué hacer con los superpoderes, Es que ahí... pero sí sabe qué hacer con las personas. Pero tú caché que Tom King ahí logra cubrir la otra necesidad. Sí, por eso. A mí por el eso. personaje de Catwoman no es la Pero- pareja Sí. perfecta para mí y para Batman, pero por lo menos cubre la necesidad porque ella Pero- vive ese mundo. Pero aquí te Él no muestra... podría encontrar una pareja de fuera. Sí, pero lo que voy es que aquí en esta historia te muestran la gran carencia que tiene Bruce Wayne. Lo que le falta vida. No tiene vida. ¿Por qué? Porque Batman siempre tiene que estar preparado para todo. Y eso tiene ciertos costos. Y el costo es que lo que es la vida de Bruce Wayne como persona tiene que quedar en completamente segundo plano. Porque Batman tiene que estar listo siempre y tiene que estar ahí y tiene que seguir luchando porque así lo decidió básicamente. Y bueno, Ojo, Zack Snyder mencionó este cómics también dentro de los cómics que él ocupó para la trama de... O sea, para la forma y el entorno del Bruce Wayne que él plantea con Ben Affleck. Y ojo, Matt Reeves también. tal cual. Bueno, Reeves menciona el largo Halloween como la base fundamental de su historia, pero dice que no es precisamente la única y uno de los cómics que se mencionan en Justicia Ciega. ujú. Que en el fondo eso ayuda a rescatar esta historia. Bueno, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Este es nuestro último capítulo del mes de Batman. Nos gusta mucho esta historia, como ya lo pueden escuchar. Consíganla, léanla, disfrútenla. Nada, yo creo que lo dejamos hasta aquí y nos estamos viendo todos. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Chao.